webinar. Sean bienvenidos todos. Este es un nuevo ciclo del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa que organizamos. Tiene como título ¿Cómo viven los jóvenes la fe ante la pandemia? Estamos muy contentos de dar este inicio, que va a ser un ciclo que comprende 3 encuentros. Este es el primero, que va a estar centrado en el eje espiritualidad y libertad religiosa. Luego va a haber 2 encuentros en los próximos miércoles sobre espiritualidad y ayuda solidaria, cómo los jóvenes, viven también la espiritualidad y la ayuda solidaria en este contexto de pandemia y de cuarentena. Y luego el tercer encuentro sobre espiritualidad y liderazgo. Cuando pensamos este ciclo, creíamos que era importante poder también tener hacer parte, a jóvenes que de distintas experiencias y de distintos ámbitos, también, cómo poder hacer este intercambio de experiencias de cómo se está viviendo la fe desde una experiencia joven. Así que ya les agradecemos esta presencia, y también es un momento especial, en este año en el que el CALIER cumple 20 años desde su nacimiento, poder estar iniciando también esta iniciativa de jóvenes y la libertad religiosa. Adri. Bueno, gracias Elena, bienvenidos a todos. Uno de los proyectos que tiene el CALIER para este año es poder generar una plataforma para los jóvenes, protagonizada por los jóvenes, un espacio de encuentro en el que puedan compartir vivencias, experiencias, un espacio que favorezca el diálogo, especialmente el diálogo en torno a los desafíos que tiene el tema de la promoción y la defensa de la libertad religiosa. Y para esto, antes de dar lugar al diálogo con los protagonistas de esta noche, quiero pedirle a Raúl Cialaba, que es el presidente del Consejo Argentino de Libertad Religiosa, hola Raúl, que nos cuente qué es el CALIER, cuáles son sus objetivos, qué tipo de actividad realiza, y seguramente nos dará una bienvenida un poco más formal a todos, y luego sí empezaremos con los protagonistas de esta noche. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y una gran alegría que podamos tener esta reunión en esta tarde, agradeciéndole muy especialmente a Elena, a Adrián y a Luis, que han sido los que han trabajado arduamente para poder llegar a este día. Desde el CALIER estamos más que satisfechos de poder tener esta primera actividad, este primer webinar. Como bien dijo Elena, vamos a tener 2 más, pero apuntando a la gente joven. En ese sentido, lo que yo les quiero decir es que es una vieja aspiración esta, pero creo que la pandemia ayudó en cierta manera a que todos desarrolláramos mucho más los conocimientos tecnológicos, especialmente aquellos que no somos nativos digitales, como es mi caso, pero a ustedes, a la mayoría de ustedes, les da una ventaja muy significativa, el hecho de ser jóvenes, de manejar la tecnología, y el manejo de la tecnología, esta es una apreciación personal, pero los hace a ustedes verdaderamente ciudadanos globales. Y esto implica que muchos de los temas que vamos a empezar a hablar sobre la libertad religiosa, los hagan mucho más partícipes, a lo mejor, conociendo lo que sucede en el mundo en materia de libertad religiosa. Me gustaría así definir que el CALIER es una entidad, Elena se adelantó 2 años, tiene 18 años de vida, vamos camino a los 20, pero que tiene como
objeto principal la defensa y la promoción de la libertad religiosa. Muy brevemente, ¿qué es la libertad religiosa? La libertad religiosa es el derecho que toda persona tiene de buscar a Dios y darle culto en privado y en público, solo o asociado, de conformidad con su conciencia y sin ningún tipo de coacción. La libertad religiosa, como derecho humano, se funda en la naturaleza y dignidad de la persona humana, en la naturaleza del acto religioso, que es personal, es un acto consciente e intrínsecamente libre, y en la necesidad y el deber de respetar a los demás en una sociedad pluralista y democrática. Nos interesa muy, muy especialmente que ustedes como jóvenes puedan ingresar en el tema de la libertad religiosa, porque consideramos que es muy importante, no solamente para ustedes a nivel personal, sino para la sociedad que constituimos e incluso para el mundo. Termino porque me van a retar, si no los organizadores, diciendo que las dos terceras partes de la población mundial sufren restricciones a la libertad religiosa. ¿Qué significa? Significa que muchos de ellos no pueden expresar ni practicar su fe, ni tanto personal como colectivamente, que son perseguidos, algunos se les da muerte, otros tienen que salir de sus países perseguidos, y esto genera una situación muy grave, muy difícil. Tal vez en nuestro país hablar de libertad religiosa se hace un poco difícil de entender de lo que pasa en el mundo, porque vivimos en una sociedad en donde no tenemos problemas graves de libertad religiosa. Y a veces se asocia la libertad religiosa solamente con la libertad de culto. Pero quiero decirles como concepto, la libertad religiosa es más que la libertad de culto, es una de sus expresiones. La primera es la libertad de conciencia, es decir, la posibilidad de creer en Dios de acuerdo como uno crea. La libertad de culto sí es la libertad de reunión. Y por último tenemos la expresión de la libertad de propagación de la fe. Esos tres pilares conforman la libertad religiosa. A eso apuntamos como Calir, para eso trabajamos y promovemos todo lo que tenga que ver con la defensa de la libertad religiosa. Y a eso también los estamos invitando a partir de esta convocatoria, este webinar, para que no solamente participen, sino que nos acompañen en las próximas dos. Paro aquí. Gracias Adrián, Elena y Luis por la oportunidad de tener esta reunión. Bueno, muchísimas gracias Raúl por tus palabras. Entonces ahora damos la bienvenida a los invitados de la tarde de hoy, a Joaquín Costa, a Isa Altekin, a Agustina Rich, perdón por la pronunciación, y a Agostina Mondini, que generosamente han aceptado la invitación a ser parte de este primer webinar. Los invitamos ahora brevemente a presentarse personalmente. Joaquín. Bueno, mi nombre es Joaquín Costa, tengo 30 años, soy licenciado en Relaciones Públicas y hace 10 años que trabajo en comunicación, como presentador, como cronista en los medios. Hace 3 años lancé una productora audiovisual que se llama Aguas Claras Misión, y la fe católica a mí me ha regido en mi vocación, porque fue en el marco de una celebración de una Pascua que descubrí todo eso, así que está integrado en mi vida. Estoy casado, tengo una pequeña hija de 3 años, y participo en el movimiento de la Palabra de Dios, que es ahí donde camino mi fe, donde me reunía habitualmente, semanalmente con mis hermanos de una comunidad con la que camino hace 6 años. Muchas gracias, Joaquín. Agustina. Buenas tardes a todos, mi nombre es Agustina Chirs. Siempre hay problemas con la pronunciación de mi apellido, así que no pasa nada. Tengo 26 años, soy misionera, pero hace 8 años vine a Capital Federal a estudiar y me quedé.
tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y trabajo en una consultora que se dedica a la opinión pública. Mi fe y mi religión es la bautista, así que voy a hablar desde esa perspectiva, y soy miembro de la Iglesia Evangélica Bautista de Ramos Mejía. Muy bien, muchísimas gracias, Agustina, bienvenida. Ahora Agostina Mordini, bienvenida. Gracias, muchas gracias Elena y Adrián por la invitación, y bueno, saludos a todos, buenas tardes para todos. Soy Agostina Mordini, oriunda de Córdoba, de una ciudad que se llama Cruz del Eje, del interior. Por ahí se me va a sentir la tonada, aunque está un poquito mezclada con las provincias que limitan mi ciudad. Creo que no quiero decir la edad, nunca pensé que llegaría ese momento, pero bueno, soy estudiante de abogacía, me interesa mucho el derecho a la libertad religiosa, pero también estoy interesada en otras áreas del derecho, como la figura del abogado del niño y el derecho internacional, particularmente el derecho de los refugiados, así que en un momento quisiera combinar todos ellos, porque sí se relacionan. Bueno, pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, decidí bautizarme en esta iglesia hace 6 años, ahora fin de año. Fue una decisión totalmente libre y responsable, aunque me crié en un hogar cristiano, y bueno, pertenezco a la iglesia de esta localidad de Cruz del Eje. Y bueno, formo parte como voluntaria del Centro de Estudios de Derecho y Religión, con el cual he aprendido acerca de la promoción de la libertad religiosa. Muchísimas gracias, Agostina. Y Eiza Altekin, bienvenida. Gracias, hola a todos, buenas tardes. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Soy Isa, hace 8 años que estoy en Argentina. Llegué cuando tenía 18 años. Estudié en Provincia Córdoba, la carrera de profesorado de educación física y piloto privado de avión. Y ahora actualmente vivo en Buenos Aires y soy representante de la colectividad turca acá en Buenos Aires. También trabajamos, acá veo alguna cara conocida, Nancy Falcon, en el Centro de Diálogo Intercultural ALBA, que trabaja para promover el diálogo, el respeto y el diálogo intercultural para diferentes culturas. Bueno, bueno, mi tonada es especial, ni Córdoba ni Buenos Aires, así, bueno, gracias. Muchas gracias, Gracias Isa. por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Le vamos a explicar ahora a los participantes cuál va a ser la modalidad, cuál va a ser la dinámica de este encuentro. Les contamos que la modalidad tiene que ver con la formulación de preguntas. Va a haber diferentes rondas de preguntas. En primer lugar, se le va a preguntar a cada uno, la primera ronda de preguntas, va a tener cada uno 4 minutos para responder, como máximo, para que sea dinámico. Luego va a haber una segunda ronda de preguntas, en las que va a poder responder en un tiempo de 2 minutos cada uno. Luego de la segunda pregunta, vamos a dar lugar a las preguntas que vayan haciendo desde el público, así que los invitamos a participar mediante el chat en la formulación de preguntas. Para cada uno de los participantes le pedimos que las preguntas sean dirigidas a una persona en particular de los invitados. Luego del espacio para las preguntas del público, vamos a tener una tercera ronda de pregunta única para cada uno, antes de tener nuestro cierre. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar la primera ronda de preguntas. Nosotros ya hemos conversado con nuestros invitados y les pedimos que vayan pensando en responder una serie de preguntas en 4 minutos. Lo primero que le vamos a preguntar, al primero que le vamos a preguntar estas preguntas es a Joaquín, es cómo viviste tu fe, tu espiritualidad en este tiempo de pandemia, de qué manera se vio afectada tu práctica
religiosa en este tiempo, y de qué modo cambiaron, si es que cambiaron, las prácticas para poder realizar estas prácticas en forma individual o colectiva, en comunidad. Así que, Joaquín, tus 4 minutos, y luego de Joaquín le vamos a pedir a Agostina que se vaya preparando, y luego voy a dar el paso a cada uno de los invitados. Joaquín, el tiempo es tuyo. Bueno, gracias por la invitación, por hacerme parte de este encuentro. Respecto a esta pregunta, bueno, la fe se ha visto modificada de mi parte en respecto al contexto o a la forma, ¿no? Pero bueno, creo que fue una instancia en buscar cómo encontrarme, ¿no? Con mi fe frente a estos obstáculos. Y cuando digo obstáculos, bueno, nosotros, bueno, hoy por hoy, quizás algo que obviamente todos ya conocen, ¿no? Pero no está de más ponerlo como en detalle, es la imposibilidad de ir a una iglesia, ¿no? Donde nos reunimos, donde tenemos un espacio para orar personal o comunitariamente. En nuestro caso, en el movimiento, nosotros tenemos reuniones en distintos centros, algunos vinculados a la parroquia, otros a colegios, y bueno, eso estuvo imposibilitado. Así que lo que nosotros hicimos fue reunirnos a través de Zoom, ¿no? Y bueno, y entre todos fue ir buscando nuevas formas. Para el compartir, nosotros tenemos una modalidad de compartir, de contar, de abrir el corazón e ir conversando, también de recibir anuncios, y bueno, pasó a ser todo digital por este medio. Y también para orar fue también algo distinto. Primero una oración que nosotros solíamos hacer en lo que es más una asamblea, como le llamamos, de 1 hora, bueno, pasó a ser de 10 minutos, y después, bueno, fuimos buscando cómo poder profundizar frente a una computadora y seguir pudiendo orar. Y bueno, y hoy por hoy, con estos meses que han pasado, pudimos volver a tener un tiempo un poco más profundo, más largo, y atravesar eso. Pero bueno, fue difícil porque tampoco podíamos, como les decía antes, ingresar a una iglesia, poder presenciar las misas, pasaron a ser virtuales también. Nosotros tenemos la Eucaristía como algo muy sagrado en la Iglesia Católica, y bueno, no poder acceder a comulgar, bueno, es algo que a todos nos movilizaba. Sí tenemos lo que es la comunión espiritual, entonces bueno, mediante una oración podíamos recibir, ¿no? Esa comunión, pero bueno, fue adaptarse y abrirse a eso, y bueno, ir buscando, pero pudimos sostenerlo, y lo que yo vi también en distintas iglesias, de la Iglesia Católica en sí, que se fue dando esto de volcarse a las redes, ¿no? De tener la posibilidad de transmitir una misa, y quizás incrementar el horario, ¿no? Lo que antes tenía fuerte solamente un domingo, usaba un domingo, bueno, en la semana también. Los medios de comunicación también se abrieron a transmitir las misas por radio, por televisión. Entonces, bueno, se buscaron nuevas formas, y lo que se vio es como una gran comunión, ¿no? De poder acompañarnos cuando uno escucha en los medios y en las redes esto, ir acompañándonos mutuamente en la distancia con estos cambios, de recibir la misa virtualmente, ¿no? Y escuchar la palabra virtualmente, y bueno, y volcarse a eso, ¿no? A poder quizás encontrarse más personalmente uno que comunitariamente, como lo hacemos en una misa habitualmente un domingo. Muchas gracias, Joaquín. El tiempo entonces es de Agostina Mordini. Gracias, Adrián. Bueno, como dijo Joaquín, en el sentido de que todos sabemos que desde el aislamiento preventivo y obligatorio no podíamos tener contacto en ese espacio físico, como en mi localidad, en la Iglesia Adventista de Cruz del Eje, no podíamos congregarnos ahí, ni con la familia, ni con los amigos, entonces se recurrió a lo virtual. Lo que sucede es que en las localidades del interior de la provincia de Córdoba y en general en toda la Argentina, los pastores, los ministros que asisten a los fieles de esta comunidad religiosa, generalmente tienen a su cargo muchas iglesias que están dispersas de limitación en lo que es la circulación
desde el aislamiento hizo que no pudiéramos tener ese contacto con estos ministros para ritos como por ejemplo la Santa Cena, o algo que era necesario en nuestra localidad por un miembro, la ceremonia del ungimiento, en el caso de enfermedad. Nada de eso puede realizarse de forma virtual, así que tuvimos que prescindir de las reuniones que hacíamos los sábados en ese espacio, y lo pasamos a hacer virtual. Esa es la manera en la que viví la fe todos estos 5 meses, ¿no? Desde el 20 de marzo existe en nuestra congregación lo que se llama grupos pequeños, que son reuniones, en este caso virtuales, de pocas personas para estudiar la Biblia. Entonces hubo un aumento de esos encuentros de manera virtual. Y algo que destaco también es que la adoración es una parte muy importante para mi fe, y bueno, tengo una amiga, por ejemplo, que es licenciada en teología, que vive en Bolivia, y esta situación hizo que pudiéramos contactarnos más, y cada vez que había alguna ceremonia de adoración, con la música, con el canto, entonces me mandaba un link por Zoom, así como hicimos nosotros, y yo estaba presente. Se dio esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, como comentaba, el hecho de tener lejos al ministro para asistir en una ceremonia de ungimiento es algo que lamentamos obviamente. Y por otro lado, quería comentar esto porque me parece importante. Para mí es fundamental la promoción de los derechos desde mi fe, porque es parte del ser cristiano. De hecho, hay un proverbio en la Biblia que dice, en otras palabras, ¿no?, parafraseando, de alzar la voz por el oprimido. Así que la promoción de los derechos es fundamental, es parte del ser cristiano. Y algo que no me imposibilitó hacer eso es el de participar en el CEDIR. Así que nos tuvimos que adaptar y trabajamos de manera virtual. Yo estuve colaborando el año pasado allí en Villa Libertador San Martín, donde está la sede del CEDIR, de este centro de estudios, pero tuvimos que adaptarnos y hacerlo de manera virtual, así que eso hicimos, y pudimos, por ejemplo, editar una revista, y continuamos haciendo lo mismo con la próxima para este ciclo. Así que en definitiva, hubo un aumento de las conexiones virtuales. Muchas gracias, Agostina. Le damos el tiempo a Isa. Joaquín y Agos, lo que dijeron, totalmente vivimos muy parecidas, cosas muy parecidas, y vivimos un momento diferente, 5 meses, sí, donde había más conexión con las personas que vivíamos juntos, y también uno en sí vive más conectado con la divinidad, quizás en la casa, vive más conectado los que tienen fe. Bueno, en este tiempo los musulmanes vivieron 2 fiestas grandes, que uno es fiesta de Ramadán, otro fiesta de sacrificio. Ramadán es el 9º mes del calendario islámico que conocen. Un mes ayunamos, y normalmente cuando invitábamos a la gente a la casa o vamos nosotros, siempre había un intercambio, y cuando tiempo de ruptura de ayuno, y siempre estábamos juntos, pero en este momento fue más como en la casa, donde había poca gente ya, y en las fiestas, entonces también usamos la tecnología para estar juntos, como contaron amigos. Y otra fiesta es fiesta de sacrificio, que en la tradición islámica es la tradición de Abraham, que sacrifica a su hijo Ismael. Hace poco ya festejamos y hicimos como un parte de la fe, había que donar la carne que había que donar. En esta vez hicimos muy diferente lo que habíamos que hacer, con más cuidado, con más detenimiento, viendo todo. Entonces totalmente fue diferente. Y los viernes los musulmanes se juntan en las mezquitas, y por eso no podíamos esta vez
nuestro profeta Mohammed, que tiene muchos consejos, recomendaciones sobre la salud preventiva, y los musulmanes pienso que actuaron rápido en este sentido, pero igual nos falta mucho para cuidarnos todavía. O sea, siempre tenemos que estar atentos en esta época. Bueno, así, básicamente. Y vamos... Bueno, creo que este tiempo de pandemia como que ha modificado toda nuestra vida, entonces nuestras prácticas religiosas no se iban a ver exentas de eso. Yo divido nuestras prácticas, lo que hacemos normalmente, en dos ámbitos, que son el público y el privado. Todo lo concerniente a lo que hacemos en privado, en lo íntimo, en lo personal de nuestras religiones, creo que no se ha visto modificado, creo que lo pudimos seguir llevando a cabo, y es más, por ahí en muchos casos, por ahí pudimos profundizar nuestra fe. Pero lo concerniente sí al ámbito público, con con nuestra comunidad de fe, no lo podemos realizar desde marzo. Los bautistas normalmente, los cultos, los tenemos los días domingo, que puede ser por la mañana, tarde o noche, y es un tiempo de alabanza, oración, predicación por parte de la autoridad espiritual, y también algo muy típico que tenemos son los cultos de jóvenes, los sábados por la noche, que es un tiempo más distendido, pero también cuenta con un momento de alabanza, de oración y de reflexión, y luego con un momento de comunión que puede estar atravesado por juegos o por algún tipo de comida. Esto hoy en día no lo podemos llevar a cabo, pero creo que como decían los chicos, a través de la tecnología, de plataformas digitales, pudimos ir, digamos, modificando nuestras prácticas y llevándolas para ese lado, para poder seguir ejerciéndolas, porque creo que para todos los que creemos en algo, nuestra fe es algo fundamental, y el también poder compartir con nuestra comunidad, compartir con otros de eso, hace a nuestra vida y es muy enriquecedor. Entonces, creo que esta capacidad del ser humano de adaptarnos a estas circunstancias es lo que nunca deja de sorprendernos. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, por compartirnos, y a cada uno por compartirnos sus experiencias de este tiempo, de cómo han vivido la fe, cómo cambiaron las prácticas en este tiempo de pandemia, que realmente se han modificado en algún aspecto, quizás en el aspecto más comunitario, pero que también se vive la fe desde otra dimensión, desde nuevas formas también, ¿no? Como cada uno fue compartiendo. Ahora le queríamos preguntar a cada uno, bueno, ¿qué significa para ustedes la libertad religiosa? ¿Y por qué creen que debe ser promovida esta libertad, ¿no? A veces quizá en Argentina hasta este tiempo de pandemia no hemos tenido, digamos, restricciones, como mencionaba hoy Raúl al inicio, que bueno, que 2/3 de la población mundial sufren algún tipo de restricción, ¿no? ¿Qué significa para ustedes? Y quería preguntarle en primer lugar a Agostina, ¿no? Después seguiría Isa. Bueno, Elena, con mis palabras sencillas, considero que la libertad religiosa es un instrumento de protección, no solamente nacional, sino internacional. ¿De protección de qué? De la dignidad del ser humano, porque el derecho a la libertad religiosa, que como decía Raúl, es abarcativo del derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, ¿no? Es decir, profesar una religión, tener convicciones íntimas, o que tenga que ver con lo religioso, o no tenerlas, ¿no? El derecho a no profesar una religión. Pero concretando, es un instrumento de protección para mí, de nuestra dignidad humana, porque está relacionado con la naturaleza del hombre, es decir, mis convicciones más íntimas son las que hacen que yo sea como soy. Alberti lo decía cuando se hablaba de la organización del país, de permitir que los extranjeros vinieran con su propio culto,
era no quitarles ese agente que hace que ellos, que hace que ellos sean lo que son, ¿no? Así que como está relacionado con lo muy íntimo, con la conciencia, es un instrumento de protección de la dignidad del ser humano. Es por esto que es muy importante su promoción, es decir, aprender sobre el derecho a la libertad de religión, aprender sobre este derecho, promocionarlo, darlo a conocer, es fundamental para evitar que las restricciones que el Estado decide sobre la libertad de religión no sean arbitrarias, es decir, ningún derecho es absoluto, o sea que tenemos limitaciones a este derecho, pero que esas restricciones sean las debidas, no sean arbitrarias. Es por eso que el conocimiento y la promoción es fundamental, y también para conocer el alcance, la extensión de ese derecho que invocamos, que buscamos que se reconozca, ¿no? Conocer ese alcance nos va a llevar a, por ejemplo, doy un caso muy práctico. Aquí en mi localidad, durante la pandemia, el Estado municipal organizó y financió una ceremonia que se publica, ¿no?, de un credo determinado, ¿no?, sin mencionarlo. Y el derecho a la libertad religiosa, en su faz negativa, ¿y qué involucra? Que no me obliguen a participar de una ceremonia del credo de la mayoría, solo porque es el de la mayoría. Entonces, conocer, promover este derecho, nos lleva a aprender sobre esto. ¿Cuál es el alcance de este derecho fundamental? ¿No? Por eso creo que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Agostina. Isa. Sí, y la libertad religiosa es un derecho de todos. Y significa poder ejercer mi fe en el lugar donde estoy. También la libertad religiosa es un signo de una sociedad moderna, me parece, para acabar la ignorancia en la sociedad. Es un gran paso. Personalmente, mi opinión, la comunidad islámica en Argentina es minoritaria, pero nunca hemos vivido nunca hemos sentido nuestra libertad cercenada en este país, sino todo lo contrario. Bueno, una de las más importantes de libertades es libertad religiosa, me parece, que la persona tiene su inspiración, tiene que ver con nuestra más profunda conexión con la divinidad, y también eso es nuestro alimento del alma, donde alimentamos de nuestra alma, parte de nuestra salud mental, salud física también. Bueno, sobre todo en este momento difícil, la fe nos ayuda mucho para conservar nuestra salud. Bueno, también quería agregar algo más. Hoy, cuando cayó el sol, después del cuarto rezo del día de los musulmanes, empezó el año nuevo islámico. La Ejira se llama, y mañana, por eso, es feriado. Por eso, gracias a Argentina, que conoce esa libertad religiosa, y los musulmanes mañana, si quieren, no trabajan. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isa, por compartirnos tu impresión y tu parecer sobre la libertad religiosa y también tu experiencia estando en Argentina desde hace varios años. Agustina, ¿qué es para vos? ¿Qué significa la libertad religiosa y por qué crees que es importante promoverla?
Bien, la libertad religiosa, como se dijo, es un derecho humano, por lo tanto es una libertad que deriva del simple hecho de ser persona y de la dignidad y la naturaleza humana. Todos tenemos derecho a creer en aquello que más nos convenza y a poder profesarlo y practicarlo públicamente sin que exista ningún tipo de censura o coerción que lo limite, que lo impida. Como dije también anteriormente, tiene su aspecto público, privado, y creo que para nosotros que creemos, que tenemos una fe, como que esto es esencial para nuestras vidas, creo que no podemos escindirlo o imaginarnos una Argentina sin libertad religiosa, y gracias a Dios eso no sucede. Y también creo que hay que agradecerlo y estar atento, y también tener una mirada compasiva por los países en los que esto no sucede, sino que hay persecución o les impiden, digamos, practicar libremente su credo. Y eso. Muchas gracias, Agustina. Joaquín, ¿qué significa para vos la libertad religiosa? Yo coincido con lo que dicen los chicos y creo que es un derecho fundamental que hace al desarrollo de la propia vida humana y a la plenitud de la vida humana. Cuando me enseñaron libertad en la primaria me quedó muy grabado que terminaba donde empezaba la libertad del otro, ¿no? Y creo que se cumpla este derecho, que se promueva, hace a que sea también una sociedad más respetuosa, ¿no? Entre todos. ¿Y por qué es importante? Voy a hacer una analogía. Como pasó en este tiempo con las redes sociales, que hoy casi todos las empresas, los organismos se vuelcan más en las redes sociales, y muchos se encontraron con que no estaban, ¿no? En las redes y necesitaron empezar desde ahí. Me parece que es importante promoverlo y no esperar a que se necesite promoverlo. ¿Con qué voy a esto? No esperar a tener una situación como la que se vive en otros países de persecución, de prohibición, de censura, ¿sí? Para empezar a promoverlo. Por eso me parece también muy importante que se den estos espacios para poder hablar, que se interese. Parecía que no era importante hablar de los derechos de un niño en el vientre de una madre hasta que se quiere legalizar el aborto. Bueno, para que no pase esa misma situación, si realmente creemos en una libertad religiosa, bueno, este es el momento para empezar, para seguir, ¿no? Porque muchos ya se vienen haciendo, bueno, para seguir difundiéndolo. Para eso creo que es importante, para no llegar tarde. Muchas gracias, Joaco. Entonces, ahora abriríamos al momento de preguntas. Fueron llegando algunas preguntas de los participantes. Adri, ¿querés empezar? Nos han llegado varias preguntas, efectivamente no solo a través del chat, sino a través de otros canales. De paso, los invito a seguir los diferentes canales que tiene el CALIR, como el Facebook, YouTube, estamos con Instagram, así que los animamos a participar en las redes. Hay una pregunta que me interesa hacerle a todos, quizás empiezo con Agustina, ya que me olvidé de ella en la primera ronda, empezando por vos, Agustina, seguramente no me voy a olvidar esta vez. La pregunta es si pudiste llegar a otros jóvenes durante este tiempo. Sabemos que una de las dimensiones que tiene la libertad religiosa es la de poder compartir con otros la fe. Si pudiste llegar a otros jóvenes, específicamente con tu fe, compartirla, en todo caso, ¿de qué modo? Como decía, un pilar de la libertad religiosa es el de la propagación y el de poder, digamos, enseñar, comunicar e informar a otros acerca de lo que creemos, acerca de nuestra fe. Y creo que hoy en día, por ahí no lo podemos hacer como lo hacíamos antes, por ahí en las calles, en el cara a cara con las personas,
sino que nos tuvimos que volcar a otros medios como pueden ser las redes sociales. Por ahí una experiencia íntima de mi grupo de jóvenes que puedo compartir hoy, no es algo que por ahí viví yo personalmente, pero en una reunión de jóvenes surgió la idea de, por ejemplo, parafrasear un versículo bíblico, adaptarlo a un lenguaje joven y esto postearlo en nuestras redes personales. Y hubo, sí, no en mi caso, pero en caso de muchos chicos que por ahí al ver un versículo bíblico adaptado a nuestro lenguaje y por ahí más entendible para muchos, como que en muchos surgió la duda o la pregunta de personas que por ahí, de personas no creyentes acerca de qué se trataba, de cuál era la fe de los chicos y eso, así que creo que hoy en día por ahí es a través de las redes sociales que podemos llegar a otras personas. Muchas gracias, Agustina. Le vamos a dar la palabra a Isa para que pueda responder la misma pregunta. Sí, la importancia de compartir en este momento es muy importante. Nosotros hemos podido compartir con algunos jóvenes de diferentes colectividades, comunidades también. Por ejemplo, hace una semana atrás nos invitaron de Comunidad Betel de los judíos, si algunos conocen, y ahí había casi cerca de 50 familias y los chicos nos preguntaban sobre la fe islámica. Teníamos otra compañera de cristianismo, preguntaban también sobre cristianismo y fue encantador hacer reuniones. También dentro de nuestra colectividad, de nuestra comunidad musulmana, también los jóvenes damos más impulso para, damos ánimo para que trabajen para los otros, porque si no trabajamos este momento, recién apareció, por ejemplo, alguien, no importa, y es importante este momento compartir buenas cosas. Bueno, mi opinión personal es así. Muchas gracias, Isa. Joaquín, el tiempo es tuyo. Sí, se puede llegar a los jóvenes, como decían mis compañeros de este encuentro. Las redes sociales han permitido eso y también han favorecido, creo que ha sido una oportunidad también esta pandemia para poder reinventarse, y una oportunidad, por ejemplo, para algunos que tenían ganas de vivenciar la fe, pero no se animaban a presenciar un encuentro, o que habían dejado de asistir. Entonces a esto les permitió, volver a vincularse, quizás con un poco más de facilidad a través de una computadora, de un teléfono, y se dio esta oportunidad. Creo que el desafío va a ser después poder volver a lo físico, ¿no? A lo vivencial, pero creo que es interesante y hay que reinventarse. Nosotros desde algo más personal, con la productora lanzamos un portal que es aceplay.live de noticias y entretenimiento católico. Lo teníamos ya en carpeta el año pasado y lo pudimos desarrollar con la pandemia, y se dio una posibilidad que en otro tiempo, quizás por la vorágine, no podíamos desarrollarlo. Entonces creo que es un tiempo para eso, para decir, a ver por dónde, ¿no? Y en esto de ser creativos, porque también hay mucha competencia y hay mucho contenido que con lo que uno, queriendo llevar un buen mensaje, tiene que competir. Entonces, así como tiene que buscar nuevas formas, esta pandemia también nos llevó a eso, me parece. Gracias, Joaquín. El tiempo es de Agustina. Bueno, gracias, Adri. Sí, coincido con los chicos. Creo que ha sido una oportunidad para potenciar el contacto en el sentido de sensibilizarse más por las realidades de otros que están muy a flor de piel en este momento en el que se nota que, el ser humano es vulnerable y que nos necesitamos, ¿no? Unos a otros. Para nuestra comunidad religiosa, así como para Isa, que él mencionaba eso, es muy importante la salud, ¿no? No solamente la salud física, sino también mental. Respecto a la salud mental, ha sido una oportunidad la pandemia para que quizás vuelva a la tela de, no diría debate, sino de charla, de volver a decir
bueno, los jóvenes también podemos sufrir tristeza, angustia, y más aún en esta etapa, así que no solamente es dar, el estar en contacto con jóvenes, el reforzar la comunicación, aún a la distancia, sino también el recibir apoyos, porque por ahí había leído una pregunta de, bueno, no me la recuerdo con las palabras exactas, pero de como jóvenes, ¿cómo vemos esta situación? Y como jóvenes estamos para aprender y estamos para ponerle pasión y empuje a lo que queremos emprender, pero también necesitamos de los que tienen más experiencia, así que por eso digo que también es recibir, porque el tener mentores, el tener gente con experiencia que nos acompaña, es recibir. Así que ha sido una oportunidad también para eso. Muchas gracias, Agustina. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, por lo menos. Hay una pregunta que quizás resume, sintetiza varias de las preguntas que se hicieron. Es si ustedes creen que en este tiempo de cuarentena, especialmente, de aislamientos y de restricciones que han impuesto los gobiernos en general, ¿se ha vulnerado de alguna manera la libertad religiosa, o en todo caso si hay que estar atento o preocuparse por alguna restricción que es indebida? Quizás la ronda va a ser la misma que tuvimos recién, empezando por Agustina, ¿puede ser? Bien, yo creo que lo que se priorizó en este tiempo fue la salud pública, y creo que, o sea, es importante y es, digamos, un valor que hace que por ahí parezca que se limita a la libertad religiosa, pero en pos de un bien común. Entonces, en ese sentido, creo que mientras sea, o sea, que, digamos, no podamos llevar a cabo nuestras prácticas religiosas en el ámbito público con nuestra comunidad, mientras esto esté establecido, digamos, que sea por un tiempo determinado y no sea, digamos, de acá para siempre, y mientras sea por el fin que es la salud pública, no existe ningún tipo de inconveniente o de problema, pero creo que, o sea, por ahí sí están buenos estos espacios como para mantener viva la llama de lo que es la libertad religiosa, de cómo la solíamos practicar, para que así se siga sosteniendo en el tiempo. Gracias. Joaquín, no sé si estás escuchando. Yo, acá sí. Pienso que es difícil responder, ¿no?, esta pregunta. Creo que es muy difícil poder establecer una actividad y darle vía libre en estas condiciones que son bastante inéditas. Entonces creo que ha sido un tiempo para acompañar, pero ya en este tiempo, después de estos 4 meses, creo que estamos en condiciones de poder establecer protocolos que nos permitan volver. Creo que ya se ha acompañado, ¿no? Y que bueno, que es un tiempo para eso. Y desde la Iglesia Católica, ya en el último mes y un poquito más, ha habido reuniones con el representante de cultos de la ciudad y bueno, también supongo, en donde bueno, se pedía el poder retomar esto. Está estipulado, entiendo, para la próxima fase, esperemos que ojalá se pueda hacer, pero bueno, creo que con una cuestión de protocolo ya se podría empezar a volver, pero bueno, sin embargo, vuelvo a decir lo que dije al principio, creo que es algo muy difícil y que ha sido para acompañar, y bueno, creo que en una mesa de diálogos se puede acompañar de ambas maneras, ¿no? Pero con comunicación, ¿no? Bueno, por estas situaciones no se puede, estaría bueno poder conocerlo, expresarlo, porque hay una necesidad muy grande y hay un derecho muy importante. En estas situaciones es como, bueno, se puede hacer una excepción de esperar y acompañar, pero creo que la población lo necesita, ¿no? Yo al menos personalmente también la necesito. Gracias, Joaquín. Isa, no sé si querés responder. Sí, brevemente algo. Yo creo que no nos sentimos vulneradas. Como los jóvenes sí se sienten más las restricciones, se aburren en la casa, pero en general los musulmanes practicantes, por ejemplo, como decía antes,
se escuchan como recomendaciones del profeta Mohammed, la paz y bendiciones sean con él, que decía, escuchan a las autoridades al principio. Por eso nosotros cuando escuchamos a las autoridades es un parte de nuestra fe. Entonces no nos queda hacer otra cosa, como por eso para la salud pública podemos actuar juntos. Si actuamos juntos, así podemos salir adelante. Bueno, también no tenemos que dejar la esperanza, que es el Dios, decimos misericordioso, y por eso, bueno, no sé si pude relacionar bien. Bueno, Muchas bueno, gracias, así, Isa. perdón, sí. No, muchas gracias, muy claro. Le damos el tiempo entonces a Agostina. Bueno, creo que en realidad requiere un análisis mucho más detallado y extenso, y va a ser sencillita mi opinión. Sin dudas, desde la Iglesia Adventista se ha acompañado con medidas para el cuidado, ¿no? Para preservar la salud, la vida de los fieles y en general de toda la comunidad, ¿no? Como dice Isa, es parte de el ser cristiano, el querer el bien del otro, pero creo que para responder habría que hacer un análisis respecto de que las soluciones o las medidas que el Estado debe tomar, las que continúe tomando, deben ser integrales, es decir, sin duda debe preservarse la salud pública y la vida de las personas. Esto no significa que hay que desnaturalizarse otros derechos fundamentales, como la libertad religiosa, verse afectada, que las medidas deben ser integrales, considerar todos estos derechos. Es cierto que ha habido una especie de progreso en cuanto a la reapertura de lo que es la normalidad que teníamos antes, pero cada provincia ha sido distinto, esto ha generado incertidumbre. En mi localidad no hemos podido, se espera que el sábado próximo podamos reunirnos ya. A lo que voy es que cierta incertidumbre, quizás falta de información, no acompaña y no da seguridad en cuanto a que las medidas en esta altura sean integrales. Gracias, Agostina. Estamos teniendo algún problema con tu audio. El tiempo se ha ido bastante rápido. Tenemos varias preguntas más que han formulado los participantes, les agradecemos, seguramente muchas de ellas se las vamos a tener en cuenta para la formulación en los nuevos programas que seguiremos teniendo, pero tenemos una última ronda de preguntas, y esta última ronda de preguntas se centra en aspectos que muchos de ustedes han mencionado en la participación. Así que le pido a Elena que dé lugar a esta última ronda de preguntas. Y bueno, muchísimas gracias, Adri. Bueno, la última pregunta para ir cerrando, que muchos de ustedes decían estas nuevas prácticas, las nuevas formas, esta necesidad de innovar, de recrear, ¿no? Bueno, ¿qué piensan cuando esta etapa de pandemia se supere? Es decir, ¿cómo para cada uno de ustedes creen que va a ser la enseñanza? Si va a dejar una enseñanza positiva, y en todo caso, ¿qué cambios que se vivieron durante este tiempo creen que vinieron para quedarse, o que van a modificar también la práctica o la vivencia de la fe, ¿no? Agus, ¿vos podrías empezar? Bien, bueno, como venimos diciendo, creo que tuvimos que adaptar todas nuestras prácticas a plataformas digitales. Creo que estaría bueno como sostenerlo luego en la post-pandemia, porque uno llega también a un público infinito, y a que muchas personas puedan escuchar acerca de lo que creemos. Igualmente es como anhelo personal también volver, digamos, a lo que conocíamos como la normalidad, y
y a cómo desarrollábamos nuestra fe antes de todo esto. Pero creo que también nosotros que tenemos una fe que creo que casi todas tienen como valores la esperanza, el amor, es que tenemos también que, nos tiene que dejar el ser más empáticos, el tener la mirada puesta en el otro, en la gente que hoy por ahí no la está pasando bien, porque hoy estamos todos acá, pero para muchos es un momento, digamos, de angustia, de crisis, de pérdidas, entonces creo que nos tiene que dejar, este tiempo nos tiene que dejar la enseñanza de ser más solidarios y de poder acompañar esas situaciones y a las personas que hoy no están pasando un buen momento. Muy bien, gracias Agus. Joaquín, para vos, ¿cómo te parece? Creo que, como decíamos antes, es una linda oportunidad para reflexionar, también para poner a prueba, si se quiere, nuestra fe, ¿no? ¿Qué pasa si cambian nuestros hábitos, si podemos vincularnos con Dios igual, si podemos tener un vínculo con la palabra, si podemos hacerlo de manera personal? Creo que es una linda pregunta que nos queda. Creo que hay muchos hábitos que van a ser saludables, ¿no? De cuidado con el otro, hábitos de higiene, de seguridad también, y mucho también de respeto por el otro, de conciencia del otro. Así que creo que sí que es interesante, como decía Agustina, la importancia de las redes, de estar presente, pero saber que no es lo único, ¿no? Que sea un medio para un fin, ¿no? Que sean herramientas nuevas para poder llegar, pero no para instalarse solamente. Seguramente haya necesidades puntuales de personas que lo requieran por cuestiones de logística, de movilidad, que no se puedan acercar a lugares para encontrarse, pero bueno, exceptuando esas necesidades puntuales o personas que están enfermos, creo que es interesante que podamos retomar los hábitos y con esta conciencia que también trasciende a lo creacional, a la naturaleza y al cuidado, a la contaminación, a la forma en que viajábamos. Seguramente hay muchas cosas que van más allá de la fe, pero que también desde este lado nosotros tenemos que poder mirar, ¿no? Como una linda enseñanza para decir, bueno, se puede vivir distinto, podemos estar más tiempo con nuestras familias en nuestra casa, hay reuniones que pueden ser virtuales y son menos tiempo y permiten que estemos con nuestras familias. Creo que es una linda oportunidad para preguntarse a ver qué es lo importante, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Agostina. Bueno, desde el fuero interno, ¿no? Bien íntimo, bien personal, creo que la pospandemia la viviré en base a lo que he aprendido durante estos meses, acerca de la paciencia, del poder vivir el día a día, ¿no? Durante la paciencia, durante las pruebas. La fe para mí ha sido un refugio en esta etapa. Y respecto a lo positivo para el futuro, resaltar también que hay realidades tan distintas y no muchos tienen la posibilidad de acceder a plataformas digitales, así que para esta etapa de la pandemia ha generado esa accesibilidad, ¿no? Pero hay muchos que no han podido acceder a esto, así que la post-pandemia, el deseo es continuar con esto, con la presencia, con el ayudar, desde el cara a cara, desde lo personal en ese sentido. Y por otro lado, haciendo referencia al tópico de este día, que es la libertad religiosa y la espiritualidad, quizás lo único que puedo tomar como positivo para cómo enfrentar la pospandemia es el haber reforzado la convicción de que más allá de las restricciones a este derecho fundamental, es algo que no nos puede faltar, que no puede ser quitado, ¿no? de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Así que creo que eso es bueno porque es reforzar esa convicción y ese compromiso con la promoción de este derecho. Así que creo que eso es algo positivo también para destacar, porque se hizo alusión en un momento a las minorías religiosas, y no olvidar, esta etapa me permite y me va a permitir no olvidar que, este derecho del que estamos hablando es un derecho para todos, incluso para aquellos que son minoría,
respecto de sus convicciones, ¿no?, más íntimas. Eso es lo positivo que veo de esta etapa de crisis. Muchas gracias, Agostina. Isa, el tiempo es tuyo. Gracias. Sí, cuando decimos positivo, sí, un creyente tiene que sacar una lección de cada cosa, algo positivo. Y esta pandemia, podemos decir que todo lo malo es una prueba de Dios al ser humano. Nos mostró esta situación que puso en evidencia la manera que trata el hombre a la naturaleza, a toda la creación de Dios. Ojalá que sea para una oportunidad para crear conciencia de lo importante que nuestras vidas, ¿no? Como es importante ayudar a los demás. Entre paréntesis, hay un dicho del profeta Mohammed, la paz y bendiciones sea con él, dice: ninguno de ustedes cree verdaderamente hasta que quieran para otros lo que desean para ustedes mismos. Nuestra enseñanza de la religión es eso. También en el Corán aprendemos que dice la comunidad humana es sola. Entonces tenemos que estar juntos para seguir en adelante. Si piensa uno a sí mismo, no podemos avanzar. También quiero terminar con un dicho de profeta Mohammed. Dice, sallallahu alaihi wasallam, hay dos favores de Allah que son olvidados por mucha gente: la salud y el tiempo libre. Ojalá que podamos aprovechar nuestro tiempo y también cuidamos nuestra salud. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Muchas gracias. Estamos promediando la hora que nos habíamos comprometido para el cierre. Realmente quiero agradecer en nombre propio, en nombre del Khalil, a quienes se expusieron, a Agustina, a Isa, a Joaquín, a Agostina. Realmente creo que todos los que participamos en este encuentro hemos sido enriquecidos por sus opiniones, por sus vivencias. Gracias por este ejercicio de diálogo, de encuentro, realmente me emociona que esto lo podemos haber llevado adelante, y gracias por la participación de cada uno de quienes han estado desde el principio, desde el comienzo, quienes se han ido sumando, quienes han participado mediante preguntas, quienes han estado sosteniendo este encuentro con su presencia y con su escucha activa. Realmente les agradecemos, y le doy la palabra a Elena porque le tenemos o le queremos hacer una invitación para los encuentros que vienen. ¿Cómo son, Elena? Sí, continuamos este ciclo de charlas, de webinar, de cómo viven los jóvenes la fe ante la pandemia, el próximo miércoles 26 de agosto, a la misma hora, a las 19 horas, y el eje será en torno a la espiritualidad y la ayuda solidaria, distintas iniciativas de jóvenes de solidaridad en este contexto de pandemia. Así que los invitamos y los esperamos a todos a participar. Y el tercer encuentro será el miércoles 2 de septiembre, también a las 7 de la tarde, y será en torno al eje de espiritualidad y liderazgo. Así que bueno, desde ya también me sumo al agradecimiento de Adrián, a todos por acompañarnos, y especialmente a Isa, a Joaquín, a Agustina, y a Agostina también por haber aceptado muy generosamente esta invitación, por sus testimonios, sus palabras. La verdad que es una alegría para nosotros este momento de compartirlo, y bueno, así que esto más que nada despedirnos, y los esperamos y son bienvenidos la próxima semana. Así que muchas gracias a todos. Gracias, quizás abrimos los micrófonos para poder saludarnos, y estamos terminando entonces este primer webinar
CALIN. Gracias por la posibilidad de encontrarnos, ha sido muy grato, y feliz año nuevo para ISA, para la comunidad también en este día, y qué lindo los comentarios que han habido en el chat, es muy grato todo lo que han escrito, la verdad que es un ambiente muy respetuoso y ha sido muy hermoso, así que gracias. Gracias, Joaquín. Gracias a todos. Gracias, perdón, llegué tarde porque tenía otra reunión, pero no quería dejar de pasar a saludar, aunque sea. Gracias a todos y Muchas confiamos gracias. en que podamos contar también con ustedes el próximo miércoles y en la tercera videoconferencia que está prevista. Y les recuerdo simplemente que los que amamos la libertad, todos los jóvenes aman la libertad y los que nos sentimos jóvenes también, tenemos una responsabilidad grande por defender la libertad religiosa. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.